Daniel, puedes continuar. Ok, entonces lo que queremos hacer es construir una familia de operadores y queremos ver cómo se comporta cuando tiene infinito, y esto lo queremos lograr a través de obtener un teorema de límite de cero. Bien, entonces primero, como para poner un poco de contexto, quisiera pues hablar un poco de qué son estos tipos de teoremas. En esta parte pues voy a explicar un poco pues cómo se han ido desarrollando, de dónde sale la idea, y pues para luego ya concretar a lo que queremos llegar. Aquí, bueno, en esta primera parte, como menciono, quiero solamente como dar una idea, entonces no me voy a preocupar tanto si las condiciones en estos teoremas previos se pueden debilitar o se necesitan más fuertes. Queremos un poco primero platicar. Bueno, en un principio, Sego con lo que trabajó fue con matrices de Toeplitz. Entonces, son matrices en las que el símbolo se lo toma como una función en L1 del círculo y se toma sus cocientes de Fourier en las diagonales. Entonces, lo que obtuvo fue que si se considera, estas son matrices infinitas, si se considera truncamientos y cada vez hace crecer el orden del truncamiento infinito, calculando los determinantes de truncamientos consecutivos, vio que eso pues asintóticamente se comportaba como algo que obtuvo aquí, donde pues lo que se ve es que puede recuperar el comportamiento a través de integrar. Aquí aparece la A, que es el símbolo. Entonces es un integral que pues que de alguna manera ahí está jugando el símbolo, que es el que pues uso para construir el operador, en este caso la matriz de Toeplitz. Este módulo significa determinantes de matrices de Toeplitz. Sí, cuando en este caso, como es matriz, aquí que tengo las rayitas, ese módulo significa el determinante, para el caso pues de matriz. Bueno, después estos matemáticos, Samarashkin y Trishtikinov, usaron estos resultados para luego obtener pues unos nuevos en el que pues describían la distribución asintótica de los eigenvalores de estos mismos tipos de matrices. En particular, obtuvieron algo de este tipo. Si yo me fijo en los truncamientos de orden n otra vez de las matrices de Toeplitz y yo me fijo en los eigenvalores, para cada función continua, si yo evalúo la función en los eigenvalores, los sumo y los promedio, en el límite esto se va a comportar como un integral donde lo que estoy integrando es la función continua, que precisamente es la que estaba pues evaluando del otro lado donde estaba calculando la suma. Entonces, bueno, esta ya es otra, pues algo ya más avanzado que luego pues nos sirvió, como dice, para pues calcular en este caso esto pues que ya vienen siendo como las trazas. Bueno, después Guillemin... Una preguntita, por favor. Por sí. favor. Sí, entonces, es muy importante condiciones sobre las símbolos A. No solamente respecto a función F, pero para símbolo de A. Este trabajo Zamarashkin y Tertishnikov, creo, mi puede ser A pertenece a L1. A L1. L1 o L2, yo no recuerdo exacto. Probablemente L1. Ok. Sí, ellos hicieron para L1. Sí, se le piden pues ciertas condiciones a la A no puede pues ser cualquier cosa, ¿no? Se le pide para que el operador sí lo pueda representar de esta manera. Bueno, después Guillemin trata de generalizar estos conceptos de cierta manera. Entonces lo que hace es, bueno, si yo empiezo con un operador autoadjunto en un espacio de Hilbert, quiero encontrar una medida mu que va a depender de A del operador, tal que integrar cada función continua con respecto a esta medida me recupere pues precisamente las trazas del operador, la imagen del operador bajo esa función continua. Bueno, entonces se pregunta si esto se puede hacer. En particular, notamos que esto se pudiera hacer, las funciones, las medidas son pues precisamente actúan como funcionales dentro del espacio de las funciones continuas. Entonces, si esto se pudiera hacer, sería tanto como decir que el operador, perdón, el funcional que a cada función f le asigna la traza de f de a es acotado dentro del espacio de las funciones continuas. Entonces, bueno, lo que pasa es que esto va a ser cierto en general solamente si la dimensión del espacio de Hilbert en el que están actuando los operadores es de dimensión finita. Y bueno, para este caso, si es de dimensión finita, de hecho la traza solamente es una suma donde está apareciendo la f en, pues, en los eigenvalores de la matriz A.
Entonces, pues la medida realmente es una medida que solo está pesando en ciertos puntos. Entonces, bueno, por eso decimos que es una suma de medidas de Dirac donde pues los pesos están concentrados en cada eigenvalor. Para el caso en que es infinito, en que la dimensión del espacio de Hilbert es infinito, esto pues ya no se puede hacer así, porque de hecho el lado izquierdo, la traza de f de a ni siquiera está pues bien definida para todas las funciones continuas, se le tienen que pedir pues más condiciones. Y bueno, y también como decíamos, el funcional que queda definido así pues ya no es continuo y no se puede extender por Riz-Markov. Entonces lo que propone es algo de este estilo. Para primero construir una sucesión de operadores de rango finito que de alguna manera asimile o se aproxime al operador en cuestión A. Entonces, como estos operadores pues se los considera básicamente como que están actuando en un espacio de Hilbert de dimensión finita, puede hacer la construcción anterior. Y como quiere que lo que se termine satisfaciendo sea una propiedad en que la integral de las medidas se recupere en las trazas anteriores, pues eso se traduce en buscar el límite débil de cada una de las medidas que estuvo construyendo así. Entonces el problema termina traduciéndose en buscar el límite débil de una sucesión de medidas que recuperen las trazas de los operadores con funciones continuas. En particular, esto primero lo hizo para cuando A era un operador de multiplicación en L1 del círculo, si mal no recuerdo, y la sucesión de operadores de rango finito se los toma como proyecciones a subespacios. Cada vez así iba haciendo crecer la dimensión del subespacio, entonces primero proyecta, ahí multiplica por un símbolo Q le llama, y luego vuelve a proyectar. Entonces obtiene resultados acerca de cuándo estos límites existen y bueno, y obtiene pues cómo calcular. Entonces así el problema se traduce en encontrar una medida cuya integral reproduzca el límite de trazas de imágenes continuas de una sucesión de operadores, que es a lo que nosotros pues buscamos llegar. Y ya con esto, para pues establecer que es el resultado que queremos, voy a pasar pues a las definiciones de los operadores de Topliss y espacio de Berman, los que voy a usar. Bueno, dado un número natural, me considero la bola unitaria en el producto de C, el producto de n veces, y para el parámetro un alfa que le pido mayor que 1, consideramos estas medidas, donde esta B es la medida de Lebesgue en Cn, y estos son los pesos radiales. Y esta C alfa es una constante de normalización. En particular, pues aquí le pedimos que alfa sea mayor que -1 para que esto sea finito y que pues, podamos normalizar. Igual, pues el límite lo vamos a tomar cuando alfa tiene infinito, así que pues todo está bien. Y bueno, el espacio del Berman va a ser cuando en este espacio de medida me considere las funciones cuadrado integrables. Y no solo lo voy a pedir que sean cuadrado integrales, me voy a fijar en el subespacio de las que sean holomorfas. Bueno, y este espacio, pues ya sabemos, tiene muchas bondades, en particular es cerrado, por lo tanto es en sí un espacio de Hilbert, con el producto interno que hereda desde L2, dado pues por estas relaciones integrales. Y no solo es un espacio de Hilbert cualquiera, es un espacio pues muy bien portado, son de los que llamamos con núcleo reproductor, donde el núcleo es el núcleo de Berman y está dado de esta manera. Y bueno, ya sabemos también de lo que el núcleo reproductor satisface. Se llama reproductor pues porque precisamente nos ayuda a reproducir los valores en la bola de cada función en Berman a través de hacer el producto interno con el núcleo. Y bueno, no solo nos sirve el núcleo para esto, también nos sirve para representar la proyección ortogonal. Si yo tengo cualquier función cuadrada integrable y quiero fijarme cuál es la función holomorfa en L2 que está pues de cierta manera más cerca, la que obtengo cuando proyecto, la proyección pues viene dada por esta expresión integral, que es multiplicar contra el núcleo e integrar en toda la bola. Bien, y aquí es donde usamos esta expresión integral para definir los operadores de Topliss. Primero, en el sentido más clásico, si yo tengo una función A que es acotada, esencialmente acotada en la bola, y el operador de Topliss con símbolo A lo voy a definir como esta integral, que pues de hecho de la observación anterior es lo que resulta de primero a cada función f multiplicarla por el símbolo a y luego proyectar. Eso también podemos interpretarlo como que la f la multiplico por el símbolo
Y como el símbolo no es holomorfo, no le estamos pidiendo nada más que sea acotado, de alguna manera pues como que estoy descomponiendo la función. Pero lo que sé es que sigue siendo cuadrado integrable, entonces la puedo volver a proyectar para volver a caer en Berman. Bueno, después generalizamos el concepto de operador de Topliss para ya no un símbolo, una función en la que estamos multiplicando, sino la función, la consideramos como si la estuviéramos metiendo junto con la medida, que fuera una medida pesada, y generalizamos para una medida en general de Borel mu. Entonces el operador de Topliss con símbolo mu va a estar definido con esta expresión integral, donde pues solamente estamos cambiando la medida, en lugar de considerarla de volumen de Lebesgue, como en el caso, pues el primero que vimos, ahora integramos con respecto a esta medida en la bola. En particular, si mi medida es la medida de Lebesgue con un peso A, entonces estoy realmente en el caso anterior. Muy bien. Con esto pasamos... disculpe, Daniel, entonces en este momento no está afirmando que el operador es acotado, está definiendo en cierto subconjunto del espacio de Bergman, ¿verdad? Sí, en general, o sea, si solamente la medida es, no le pido nada, no tiene por qué ser acotado, ¿no? Para eso tuviera que pedirle que fuera, pues, de Carleson. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a definir los operadores con los que vamos a trabajar. Voy a decir cuál va a ser, pues, la medida. Yo meto en la bola unitaria una variedad riemanniana de dimensión real D y me considero su medida la que es inducida dentro de la variedad por la medida de Lebesgue normalizada en RD, en la dimensión en la que es la variedad. Y me considero una función que esté definida en esta variedad que sea suave y de soporte compacto. Entonces el operador de Topliss que defino de esta manera es este operador, donde estoy integrando, ya no es en toda la bola, es solo sobre la variedad, el núcleo de Bergman y el símbolo y multiplicado pues el peso radial, pero esto con la medida en la variedad. Esto pues un poco para hacerlo un poco más claro es, la integración no la estamos haciendo sobre la medida de volumen en el espacio ambiente que sería BN, o sea CN, sino que la estamos haciendo, de cierta manera, la estamos haciendo sobre la variedad que está dentro. Podemos pensarlo, por ejemplo, si tenemos la bola gigante en CN, que son muchas dimensiones, y por ejemplo mi variedad es de dimensión 2, tengo como una superficie. Entonces la medida no ve cosas más grandes que dimensión 2. Estoy solamente integrando pues algo que se ve pues como un plano, ¿no? Entonces, función F aquí importa solamente sus valores en la superficie gamma. Sí, Y, sí, porque la ¿qué integración puedes la hago decir? solamente... ¿Mande? Sí. ¿A qué clase pertenecen restricciones a esas funciones de espacio de Bergman restringidas a superficie gamma? Pues no lo sé, pues solamente le pido por el momento que sea F en espacio de Bergman y me fijo pues, o sea, lo veo como un operador realmente definido en todo Bergman de la bola unitaria. Bueno, un poco de observaciones con respecto a esto es que si la variedad me la estoy considerando de dimensión 2 y toda, como si fuera realmente toda la bola, obtengo los operadores pues en el sentido más clásico, que es multiplicar y luego proyectar. Para el caso en que la variedad es pues, de dimensión estrictamente menor, entonces realmente estoy pesando la medida, perdón, el operador estoy integrando en algo que es de medida 0 dentro de la bola. Entonces los símbolos son medidas que son singulares con respecto a la medida de Lebesgue del espacio ambiente de CN. Y bueno, y también dado que me estoy considerando A de soporte compacto, los operadores de Topliss que quedan así definidos son continuos, compactos y pertenecen a todas las clases de Shannon. O sea, no tengo problemas en ese sentido. Y una pregunta, ¿de dónde surge este problema? ¿Cuál es la motivación para considerar este caso? Este caso lo hemos considerado, lo que estamos haciendo es tratando de ver en Bergman qué pasa. Esto primero lo trabajaron Salvador Pérez y Alejandro Uribe para el caso de Fock, para el caso del espacio de Fock. Tengo todo el espacio CN y pesos exponenciales. Entonces obtuvieron teoremas pues, de este tipo de límite cego. Y bueno, queremos ver aquí en Bergman pues, qué es lo que pasa cuando pues, consideramos variedades de este tipo que sean medidas singulares. Ok.
Entonces, estos son los operadores. Y bueno, aquí es el problema el que queremos atacar. Yo me voy a fijar en posiblemente una renormalización de los operadores de Toeplitz. Y bajo imágenes continuas les quiero calcular la traza y ver qué pasa cuando alfa tiende a infinito. Las trazas de estos operadores, cómo se comportan. Yo quiero, como habíamos mencionado, recuperarlos a través de un integral. En este caso quiero encontrar un funcional que trabaja en las funciones continuas, tal que integrar en la variedad los valores de este funcional con esta función continua y el símbolo me recuperen los valores de las trazas de las imágenes continuas de los operadores. Queremos ver, pues llegar a esto o ver qué se le tiene que pedir a la variedad para poder encontrar todas estas condiciones. También no lo mencioné, se me pasó, pero estos operadores, aunque yo no lo haga aquí explícito en la notación, dependen de alfa. Y bueno, y de hecho ese es el comportamiento que nos interesa, ¿no? Ver qué es lo que pasa cuando alfa tiende a infinito. Bien, entonces ahora quisiera platicarles un poco de qué es lo que hemos avanzado, cómo hemos trabajado en este problema, donde seguimos un enfoque similar al artículo que les comentaba, Sego Limit Theorem for Singular Pairs in Toplet Operators, del profe Salvador Pérez y de Alejandro Uribe, en el que trabajan para el espacio de Fock. Bien, un poco de qué es lo que hacemos primero. Necesitamos una estimación de la norma, es decir, queremos ver estos operadores, los test, los que definí al principio. Primero queremos ver en su norma de operador cómo se comportan cuando alfa crece, porque lo que vamos a ver es que conforme alfa crece, la norma de operador también crece, y eso lo que pasa con eso es que los espectros también van a ir creciendo para cada uno de estos y cada alfa. Entonces, si yo hago tender a alfa infinito y crecen las normas, los espectros también van a ir creciendo, y es algo que después en las cuentas no me va a servir tanto, porque yo necesito acotarlos y meter todos los espectros dentro de un mismo intervalo. Entonces, por eso necesito estudiar, acotar la norma de operador para normalizarlos, y ahora sí poder asegurar que los espectros van a estar todos acotados y los pueda meter en un mismo intervalo. Luego, después, como queremos obtener este resultado para funciones continuas, pues hacemos una cadenita. Si lo quiero para continuas, trato de primero obtenerlo para polinomios, y antes de polinomios para monomios, y por eso consideramos primero estudiar la traza de la composición de este tipo de operadores. Después vamos a ver que se nos atora un poco lo que estamos trabajando y buscamos casos particulares para los que sí podamos llegar hasta el final y obtener un teorema de este tipo. En particular, pues, por ejemplo, para el caso de igual a 1 ya hemos trabajado mucho más y ya obtuvimos, pues, algo como lo que les estoy planteando. Bien. Con respecto a la estimación de la norma, primero obtuvimos algo de este tipo. Para los operadores de Toeplitz que yo ya había definido, lo que vimos es que existe una constante que no depende de alfa, tal que esto está acotado por, y aquí aparece el parámetro que estoy haciendo tender infinito a un exponente, donde recordemos n es la dimensión del espacio ambiente de Cn, donde me estoy considerando el Bergman de esa bola, y d es la dimensión de la variedad en donde pues está soportado el símbolo. Entonces, bueno, de aquí ya lo que sabemos es que este operador, cuando alfa sea muy grande, en norma se va a comportar en el peor de los casos como este. Entonces, si yo normalizo y defino los operadores de esta manera, yo sé que las normas de operador van a estar acotados, y en particular los espectros van a estar también acotados cuando alfa tiende a infinito, y vamos a obtener lo que les comentaba, que vamos a poder meterlos a todos dentro del mismo intervalo. D es dimensión real de la superficie. Sí, es dimensión real de la variedad. Por eso puede llegar hasta 12. Entonces, D igual a 1 es solamente una curva. Es una curva, podemos verlo como que es un fideíto, un hilo enredándose ahí en la bola de Cn. Y en particular también, por ejemplo, cuando la dimensión llega hasta lo más arriba, que es 2n, pues vemos que aquí esto desaparece y pues ya no hay dependencia en el parámetro alfa, ¿no? Estamos como en
En el caso clásico, que es lo que sabemos, que un operador de Toeplitz, su norma de operador la puedo acotar por la norma infinito del símbolo. Y bueno, en particular, aquí calculamos para un ejemplo, para un caso específico de un operador de Toeplitz, para ver si era sharp la estimación que obtuvimos. Yo me voy a considerar el caso n y d igual a 1 y este caso en particular. Entonces, yo tengo el plano complejo y tengo D1 es una curva, en este caso es un círculo de radio R centrado en el origen. Entonces vimos que para este operador la norma se comporta asintóticamente de esta manera, donde lo que nos interesa es que el exponente de la alfa me está saliendo un medio. Entonces notamos que este es el caso n y d igual a 1. La estimación anterior, si aquí metemos n y d igual a 1, la cota nos decía que sería 2 menos 1 igual a 1. Entonces lo que sabemos es que este estaría acotado por alfa lineal. Sin embargo, lo que aquí me está saliendo es que pues realmente lo puedo acotar por algo más chico. Entonces, bien, aunque es congruente todo, no nos ajusta tanto como quisiéramos. Entonces esto nos permite conjeturar de que la estimación que hicimos anterior la podemos mejorar y que el exponente, el justo, el óptimo, sería n medios menos d. Y también pues lo que pensamos es pues primero seguir trabajando y esperamos que este comportamiento asintótico, este orden, después lo podamos obtener como un corolario. Bueno, y luego comenzamos a estudiar la traza de una composición. Si yo me considero para algún m natural, me considero m símbolos todos soportados sobre la misma variedad y me considero las composiciones de los operadores de Toeplitz con estos símbolos como los había definido, entonces la traza lo puedo ver como esta integral. Aquí quisiera nomás que nos quedáramos con que aquí aparece la integral, ya no la estoy haciendo sobre la variedad, la estoy haciendo sobre el producto de m copias de la variedad. Aquí está apareciendo el producto de los símbolos, que esto siempre vamos a querer que nos aparezca porque pues al final queremos que esto nos represente polinomios o monomios. Entonces, pues lo que queremos es que luego aquí aparezcan las potencias de cuando tomemos el mismo símbolo. Y bueno, esto pues como que viene ligado a la geometría hiperbólica aquí del caso de Bergman. Y aparece, bueno, esta función que pues sale a partir de cuando se acomodan los núcleos con la propiedad reproductora. Y aparece siempre el producto interno de una variable, porque estoy en m copias el producto de m copias de la variedad, siempre haciendo producto interno con que sería la siguiente. En particular también recordar que aunque consideremos variedades y siempre consideremos la dimensión real, estos productos internos, como estos salen a partir del núcleo de Bergman, todos estos son complejos. Y bueno, entonces la expresión anterior la reescribimos de esta manera, metemos exponencial y logaritmo para que nos quede algo de este estilo. Y esto lo vamos a hacer porque vamos a usar para estudiar el comportamiento cuando alfa tiende a infinito fase estacionaria. Entonces lo reescribimos de esta manera, donde esta fase viene dada de esta forma. Aquí aparece un logaritmo y pues solo observamos que no tenemos problemas. Los logaritmos estos, lo que está en el argumento, nunca se acerca a la parte fea donde el logaritmo no trabaja bien. Me quedo siempre en la parte donde el logaritmo es bien portado. Y también de aquí tenemos que esto siempre es mayor o igual que 1. Entonces esto me dice que esta expresión siempre es mayor o igual que 0. Y el 0 lo alcanza cuando todas estas variables son iguales. Es decir, esta fase tiene un mínimo cuando estoy en la diagonal de la variedad. Y solamente en ese caso. Ese es el punto crítico, cuando estoy en la diagonal. Bueno, entonces, para aplicar fase estacionaria necesitamos parametrizar ya no la variedad original, sino la variedad producto. Y aquí platico solo un poco de cómo hacemos esto. Bueno, si yo me considero una parametrización de la variedad original, entonces para parametrizar el producto m veces, en cada una de las entradas pongo la parametrización original y las
me tomo m variables donde la primera la voy a dejar fija y las otras m-1 van a ser como pequeñas perturbaciones, de esta manera. En el primero pongo solo gamma de t, luego gamma de t más la primera variable y así hasta la última. De esta manera estamos parametrizando un abierto de la variedad producto que es alrededor de, pues, de un abierto de la diagonal, y la diagonal solamente la toca cuando todas estas S se hacen igual a 0. Esto me sirve porque pues yo sé que el comportamiento de esta cosa realmente solo va a importar el que sea alrededor del punto crítico, que es precisamente el de la diagonal. Bueno, entonces a fin de cuentas lo que quiero terminar estimando es este integral, donde metemos aquí una función prueba que después me va a servir para juntar todas las integrales. Y esto es lo que queremos ver cuando tiene infinito, a través de las parametrizaciones gamma. En el punto crítico aquí lo pongo, todas las S es igual a 0, dejando la primer variable, la t fija. Bueno, como esto es fase estacionaria, obtenemos que después de aplicar el teorema, obtengo este bicho raro, que por el momento no quiero que nos metamos mucho, es un poco técnico para las cuentas, pero para ver en dónde pueden presentarse las dificultades, señalamos un poco de cosas. Primero, aquí ya me está apareciendo el producto de los símbolos, que es lo que yo quiero que me termine apareciendo al final. Aquí aparece el determinante, la raíz cuadrada del determinante de G, donde G es la matriz de la métrica riemanniana en gamma, que de hecho eso lo voy a necesitar para volver a las variables originales, para expresarlo otra vez como, esta es una integral en RD, para volverlo a regresar a las variables originales en gamma. Y este determinante de esta matriz O que le llamo M-1 es una matriz cuadrada de tamaño D por M-1, donde recordemos D es la dimensión de la variedad y M era el número de copias que estaba integrando, que sería el número de símbolos distintos que me estoy componiendo. Entonces aquí el problema para pegar todo esto radica en calcular el determinante de esta matriz, que la vemos como una matriz por bloques, donde estos bloques son de tamaño D, y donde esta matriz de tamaño D por DB es una matriz que la puedo escribir de esta manera, donde I es la identidad y G, H, K y L vienen dadas por estas relaciones. Como ya hemos mencionado, en este caso G es la parte real de estos productos internos, que es la métrica riemanniana en la variedad original. Y como este es el producto interno complejo, le tengo que tomar la parte real. Y la parte imaginaria, esto sería como una parte simpléctica. Esta la meto todo lo meto dentro de la matriz H. Y aparte aparecen estas otras matrices K y L, que son las que pues me ayudan a construir esta matriz B, que es la que aparece en los bloques. Bien, de aquí ya sale el problema. El primero es que no hemos podido calcular el determinante de esta matriz gigante, al menos en general. Un primer problema que hay es que esto sería un poco más sencillo si la matriz B conjugara con su matriz con B conjugada. Pero en general, pues esto vamos a ver que no ocurre. Entonces hay ciertos métodos que no podemos usar. Entonces lo que nos interesa es pues ver probablemente qué propiedades geométricas tuviéramos que pedirle a gamma para que estas expresiones pues se simplificaran un poco o se anularan, de tal manera que B conmutara con su matriz conjugada y poder calcular el determinante y pegar todos. Estuvimos pues por un tiempo viendo qué se podía hacer aquí, y lo que me recomendó Salvador es que, bueno, concéntrate en un caso en el que podamos avanzar y sácale todo lo que puedas. Entonces por eso dijimos en dimensión 1, que es como lo mencionaban hace rato, es me mantengo en la bola grande de Cn, pero me fijo en una curva enrollándose. Esto porque si estoy en una curva, solamente hay una dirección en la cual yo puedo derivar. Entonces realmente aquí I y J son siempre los mismos. Entonces, como tengo producto interno de algo por sí mismo, esto es algo real
y no tiene parte imaginaria, desaparecen la H y la L. Entonces la B termina siendo realmente una matriz real y pues todo esto se puede calcular de manera más sencilla. Haciendo estas consideraciones, pues pasamos ahora para el caso en el que sí hemos podido calcular más cosas, que es el caso de una curva. Para el caso de una curva, si me considero m símbolos distintos, todos en la misma variedad, el operador composición, su traza se va a comportar de esta manera. Otra vez, aparecen aquí los productos de los símbolos integrados sobre la variedad. Aquí tengo la medida de variedad, aparecen estos otros términos, y pues el comportamiento es básicamente esto, más algo de orden que se hace muy chico cuando alfa tiende a infinito. ¿Y quién es esta J? Ah, aquí sí. Aquí la pongo. Yes. Donde J está escrita de esta manera. Notamos que J, aquí para escribirla, usamos una parametrización de la gama, pero lo que se puede ver es que realmente esto no depende de la parametrización, es independiente. Podemos interpretarlo como que realmente, aunque aquí estoy poniendo incluso las derivadas, no depende de la velocidad a la que esté recorriendo la curva en ese momento, solo depende del punto en el que esté parado. En particular... disculpe, Daniel. ¿Esta J tiene algún sentido geométrico? Esa es una pregunta que yo me he hecho. Y lo que yo he tratado de ver es, bueno, aquí aparece el producto interno, sería como de la posición con respecto a la velocidad. Entonces, esa es... Ahí está involucrada, sería la derivada del módulo. Sí, la derivada del tamaño del punto, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de ahí no sé si otra cosa que podría ser. Okay. Por ahí he tratado precisamente viendo de que geométricamente eso qué significa, ver para qué caso es la J, pues sea algo conocido o no, pero pues al momento eso es el sentido que yo le he encontrado. Y bueno, y también la observación es que la J para todas las gamas en la variedad siempre se mantiene entre estos valores. Y recordemos, como siempre, como consideramos soporte compacto, que puede ser tanto el caso como que la variedad sea compacta o que no sea compacta, pero que la A se anule fuera de un compacto. Esto nunca se acerca a cero, ¿no? Entonces, pues aquí no tengo problemas de que se me indefina algo, ¿no? Siempre está todo muy bien acotado. Y bueno, ya obteniendo para la composición, tomamos el caso en que todos los símbolos es A y obtenemos, este sería como la primer parte del teorema del límite cego para el caso de monomios, porque aquí ya me está apareciendo el operador elevado a una potencia m y lo estoy viendo como un integral donde aquí aparece el símbolo elevado a esta misma potencia. Y bueno, entonces este ya sería como el primer paso. Aquí quisiera que también notaran que lo que les había platicado antes de la normalización de mi operador, la estoy haciendo por un exponente que aquí le estoy llamando beta, que es el n-1 medio. Este es el operador que, si recuerdan varias diapositivas antes, habíamos conjeturado que era el óptimo, cuando habíamos dicho que era n-d medios, porque el que nosotros habíamos podido demostrar en general era el doble, 2n-d. Entonces, aquí lo que vemos es que con este exponente, esto se comporta bien porque ya no tengo la alfa de este lado dependiendo del exponente m, pero para poder seguir haciendo cuentas necesito demostrar que al menos en el caso de dimensión 1, este exponente es óptimo y sí lo puedo acotar, que es de hecho el corolario que hacemos. Entonces, espera, regresas. Sí. Regresas al anterior. Entonces, parámetro alfa viene solamente donde, en raíz cuadrada, frente del integral. Integral no depende de alfa. Sí, en este integral ya no tengo dependencia de alfa, la alfa solamente la tengo aquí y ya también no depende del exponente m. Que bueno, cuando entonces, si alfa crece al infinito, traza también crece en el infinito. Ajá. Y continuando, bueno, aquí ya vemos que para el caso de dimensión 1, sí alcanzamos el exponente del comportamiento, el orden de la alfa, el que nosotros habíamos conjeturado que era el óptimo.
notamos que, bueno, la alfa ya podemos ponerle este exponente, entonces, por lo tanto, los operadores parametrizados con este exponente, si sus normas de operador van a estar acotados, y ya no voy a tener el problema que les mencionaba antes de que los espectros vayan a crecer indefinidamente. Y, ok, tenemos para monomios, queremos extenderlo para polinomios. Entonces, aquí es donde ya voy a construir mi operador funcional, el que me va a hacer el trabajo. Y lo defino de esta manera. Donde para cada función continua, que después voy a un poco más especificar que le vamos a pedir estas funciones, las voy a integrar. Este es integral real, desde 0 hasta t, para un t positivo, y multiplicado por este logaritmo. Y aquí una primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿y por qué lo definimos de esta manera? Y pues esta es básicamente la razón. Uno, porque es lineal cuando yo le meto aquí funciones. Y lo otro es que en las funciones monomiales vale precisamente lo que necesitamos que valga. Es decir, el parámetro, bueno, este aquí que es donde vamos a meter el símbolo elevado a la m, y pues dividido sobre esto, raíz de m, que es lo que nos estaba apareciendo aquí. Potencias de m divididas entre raíz de m. Entonces ya por pura linealidad podemos extender el caso de monomios al caso de polinomios sin término constante. Aquí tenemos que definir ahora un símbolo b, que va a ser la a, y juntándole lo otro que aparecía dentro de las potencias. Ok, ahora sí decir que si yo tengo un polinomio sin término constante, por pura linealidad del corolario anterior con monomios, lo puedo extender de esta manera. Entonces ahora las trazas asintóticamente se van a comportar como la integral sobre la variedad con estos términos del operador funcional con un polinomio, y ahora en esto que pues es el símbolo con unas otras cosas. Aquí vale la pena también decir que pedimos que sean polinomios sin término constantes para que esto siga siendo de clase traza, ¿no? Si tuviera término constante, pues ya no, estas cosas ya no van a tener traza. Que es un poco también lo que nos motiva para definir qué funciones continuas vamos a poder considerar. Porque si una función continua no se anula en cero, no voy a poderle sacar la clase traza al operador que me resulte. Entonces definimos esto. A partir de aquí también, como ya vamos a considerar imágenes continuas, ya tengo que pedir que el símbolo sea positivo, porque pues si no, no puedo extender. Y también voy a pedir un intervalo suficientemente grande para, recordemos, esta b está definida de esta manera. Habíamos visto que j y esto 1 menos el módulo, esto se mantiene acotado. Y la a la estamos pidiendo suave de soporte compacto. Entonces, esto es acotado en todo gamma. Y pedimos un R suficientemente grande para que se coma toda la imagen de la B, y además también suficientemente grande para que se coma todos los espectros. De tal manera que si yo considero las funciones continuas, que sean continuas en todo R, van a ser continuas en todos los espectros y van a estar bien definidos todas las imágenes continuas cuando yo haga tercer parámetro infinito. Y bueno, decíamos que ocupábamos que las funciones se anulen en cero, entonces considero todas las funciones que se anulan al menos con cierto grado de rapidez. Esto notamos que contiene todos los polinomios en términos constantes, y pues también contiene un poco de más cosas. Contiene las raíces cuadradas o raíces de cualquier orden. Bueno, observación, la familia C se come a todos los polinomios en términos constantes. Si una función continua satisface eso, yo puedo asegurar que phi de mi operador de Toeplitz es de clase traza para toda función en esta familia. Y también es de cierta manera una, pues, forma natural, un dominio natural para mi operador Q, ya que Q para cada phi está bien definido. Es decir, esta expresión integral siempre converge, no tengo problemas. Y más aún, si yo la integro en toda la variedad con pues esta medida, también va a ser finito. Entonces, disculpa, Daniel. ¿Mande? Una pregunta. ¿No es necesario que P sea mayor que 1? Con este P mayor que 0 ya es suficiente que el operador tiene traza.
Sí, según yo no había problema, basta con que fuera positivo. Es que, bueno, antes demostró que las potencias de sus operadores, empezando desde 1, son operadores de traza, ¿verdad? Ujú. Ah, no. Están en clase de Schatten para cualquier P positivo. positivo. Ya, ok. Muy bien. Y bueno, entonces esto va a ser lo que vamos a usar para hacer el salto a funciones continuas. Entonces, si la función esta phi es continua en esta familia, entonces yo voy a poder dar este salto. Para cualquier operador, estos de Toplitz, su imagen con respecto a una función de estas, le calculo la traza y va a ser extenderlo aquí con el funcional Q actuando. Y bueno, entonces este ya es el teorema de Sego que nosotros queríamos, es el que ya pudimos obtener, al menos para el caso de dimensión 1. En el caso, como les mencionaba, que tengo ahí una curva metida en la bola. Bueno, aquí menciono un poco en particular que se necesitó para la demostración. Hubo que acotar las trazas de estos operadores para potencias chicas, menores que 1, que esta fue la parte pues más difícil. Entonces, bueno, aquí creo que ya no me da tanto tiempo. Menciono un poco pues que este problema se terminó traduciendo en acotar estas integrales, y de hecho lo incluía porque aquí ya se veía un poco más de que teníamos que usar geometría. Teníamos que acotar esta integral, que otra vez lo hicimos por fase estacionaria, pero ahora lo interesante era que lo que teníamos que minimizar, el punto crítico, era el de esta función, donde ρ es la distancia pseudo hiperbólica entre z y w, y donde una de las integrales que estamos tomando no es sobre la gama, sería sobre la gama engordada con la métrica hiperbólica. Podemos pensarlo como que yo tengo una curva, es un hilito, entonces lo estoy engordando, estoy haciendo como un gusano. Es como un abierto alrededor de mi curva con métrica hiperbólica. Una vecindad tubular. Ajá. Una vecindad tubular hiperbólica. Entonces veíamos que el comportamiento cuando alfa tiene infinito, esto se concentraba en una vecindad tubular hiperbólica de la curva, y lo que había que minimizar era en cada punto de esa vecindad tubular minimizar su distancia a un punto en la curva original, la distancia hiperbólica. Y bueno, haciendo todo eso fue como pues demostramos. Vimos que esto se podía hacer a través de parametrizar la vecindad tubular, que es en dimensión 2n-d, como un punto en la curva y luego un punto que sería como pues ortogonal a la dirección que está llevando la curva en ese momento. De tal manera que yo siempre me podía parar en la curva y luego a través de ahí como sumarle la distancia al punto en la vecindad que está más cerca de él. Y bueno, tenía que satisfacer todo esto, que al final sí lo pudimos hacer con unas cosas que estuvimos viendo de geometría riemanniana, vecindades normales, estas cosas. Con lo que quiero que nos quedemos es este teorema, que es el teorema ahora sí del límite de Sego para el caso de dimensión 1. Y pues naturalmente lo que ahora nos estamos preguntando, estamos trabajando en dos cosas. Uno, ver qué corolarios de aquí podemos sacar y qué interpretaciones pues, puede haber que salgan interesantes. Y dos, como les mencionaba al principio, ver el caso general, dimensión de la variedad arbitraria, y para poder calcular los determinantes de aquella matriz gigante fea que les comenté. Entonces, para terminar, quisiera comentarles un poco de los corolarios en los que nos fijamos. Bueno, aquí pongo el lado derecho de este teorema. Lo puedo reescribir de esta manera, en donde ahora estoy considerando una integral. Aquí ya es una integral en R desde 0 hasta el máximo de B, que esto recordemos aquí tiene que ver el símbolo, donde aquí juega la función continua, y tengo esta otra cosa. Entonces, metiéndolo todo esto, definiéndolo como esta D, que depende de A y de la variedad, la traza, estas asintóticamente se comportan como esta integral, donde ahora ya tenemos pues una medida que es absolutamente continua con respecto al EB. Estoy integrando aquí en R y solamente pues agregando esta otra función. En particular, tomando eso,
obtenemos este corolario, que si yo me tomo un intervalo cerrado dentro de aquí que no se coma el cero, y denotamos de esta manera n sub i del operador, la cantidad de eigenvalores de mi operador contenidos en dicho intervalo. Entonces, asintóticamente, la cantidad de eigenvalores del operador que se van a meter en este intervalo va a estar dado por esta función, integrarla, pues, pero solo en el intervalo en cuestión. Entonces, estamos obteniendo una manera de ver, dado un intervalo, cuántos eigenvalores se van a meter asintóticamente. Y otro corolario que también sacamos es que esto nos sirvió para estimar normas de Schatten de mis operadores. Entonces, aquí de hecho pudimos debilitar un poco. Ya no necesitamos que la A fuera positiva. Solamente le pedimos que fuera, suave y soporte compacta, con valores complejos. Para cualquier P mayor que 0, asintóticamente las normas de Schatten se van a ver pues como esta integral. Que aquí resulta en elevar al módulo de esto que recordemos depende del símbolo A, elevarlo a la P, integrar sobre toda la variedad. En particular quisimos ver cómo se veían estos corolarios con algún ejemplo y otra vez fuimos un caso particular. Me tomo la bola y me tomo una circunferencia de radio delta centrada en el origen. Es una circunferencia porque tiene que ser una curva, ¿no? Entonces en este caso la J termina siendo de esta manera, que de hecho es constante. La B, aquí aparece el símbolo A, solamente dividido con este término. Y en este caso las normas de Schatten para este operador se terminan asintóticamente pareciendo a este integral. Donde ahora pues ya solo estamos integrando el símbolo en el círculo y aparecen estos términos. Notamos que en particular delta, que era el radio del círculo, aparece aquí. Entonces vemos, si la A estuviera como realmente definida en toda la bola y me estoy fijando en su restricción a cada círculo, aquí también conforme a delta se acerca a la frontera, esto pues va a ser cada vez más grande con este orden, ¿no? Donde P es el exponente de Schatten y N es la variedad del espacio global. Y para este mismo caso, que la variedad sea un círculo, pero ahora nos consideramos la función que es idénticamente 1. Nos fijamos la función que es 1 en este círculo, entonces la B viene dada de esta manera. Y me voy a tomar un intervalo con inicio y final C y D dentro de, recordemos que el intervalo para contar los eigenvalores está definido entre 0 y el máximo de B. En este caso el máximo de B es este. Entonces, asintóticamente la cantidad de eigenvalores de este operador que van a caer dentro de este intervalo va a estar dado pues por estas expresiones. Otra vez en particular, si D lo hago irse hasta el final, que sería contar como todos los eigenvalores desde el principio, desde el más grande, entonces estaría en 1 menos delta cuadrada, esto dividido y exponenciado y con potencia a la n, esto se va a hacer 1, entonces el logaritmo desaparece, y esta función es la que me ayuda a contar, si yo estoy poquito a la izquierda del 0, cuántos eigenvalores de mi operador están en el intervalo que está, pues que empieza a la derecha de este punto C. Y bueno, yo creo que con eso concluiríamos. Era lo último que les quería platicar. Los corolarios que hemos sacado para este caso de dimensión igual a 1 y pues un poco de ejemplos para tratar de ilustrar. Entonces, pues ya nomás me quería agradecerles otra vez por su tiempo y pues invitarlos que si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta, ¿no? Sí, gracias Daniel por tu plática. Puedes regresar al anterior. Ajá. N debe de ser un número natural, ¿verdad? Sí. Sí, porque es la dimensión de... Sí, ¿y cómo sabes que el lado derecho siempre vas a tener un natural multiplicado por esta raíz cuadrada? Porque aquí no se ve bien claro que debe de ser natural. ¿Cómo? ¿Perdón? Este lado derecho debe de ser natural multiplicada por raíz cuadrada 2pi sobre alfa, ¿verdad? Ah, sí. Y como no se ve muy
claro que debe de ser de esta forma, que es Ah, natural multiplicada por esta raíz cuadrada, por raíz ok. cuadrada. Menciona que porque pues tiene que ser un natural porque estoy contando los eigenvalores. No, yo entiendo, pero Ah, ok. el lado derecho no dice, Sí, no que dice esta cosa claramente vaya, que es así. que esta cosa vaya a ser natural. Ajá. Sí, en teoría no estoy seguro de por qué eso tendría que ser natural. No tendría que serlo porque pues tengo ahí logaritmo y luego tengo raíces cuadradas, pero pues como que asintóticamente se tiene que parecer. Entonces, sí, en teoría esto no veo por qué tuviera que ser un natural. Pero Sí, porque digamos, si olvidar del lado de izquierda y escribir solamente el lado derecho, debe ser natural multiplicada por A. También alfa tiene el infinito. Sí, ajá. ok, ok. Otra pregunta. Entonces, tú más o menos estás entendiendo caso de igual a 1 y para mayores de no te va a ayudar si vas a considerar gamma como bolas de dimensión D. ¿No, chicas? Ah, ok. Sí, que mi variedad fuera, por ejemplo, una esfera. Ajá, eso, sí, sí, sí. Sí, me voy a regresar poquito donde veíamos dónde se nos atoraba. Es porque, sí, aquí precisamente, cuando queríamos calcular este determinante, entonces algo que pensamos, bueno, si no lo hacemos para todas las variedades, ver, por ejemplo, para cuáles particulares. Entonces, para una esfera es donde yo pensé que, bueno, a lo mejor ahí sí podemos calcularlo. Entonces, lo que pasa es que si tienes una esfera parametrizada, siempre si tienes el vector posición, las velocidades siempre son ortogonales, pero son ortogonales con el producto interno real. Entonces, lo que se anula a ver, aquí en esta parte aparece producto interno de posición con velocidad. Entonces, para una esfera, la parte real de eso se anula, solo tengo la parte simpléctica, la imaginaria. Entonces, la matriz que se anula sería esta, la L. Porque aquí tuviera yo imaginario por imaginario, me queda real, entonces si ya no tiene parte imaginaria, entonces se anula la L. Entonces lo que yo tengo es de aquí en la matriz B, que es la que pues está jugando acá, se simplifica un poco, pero sigue siendo, no conmuta, pues. Entonces sí es un poco más, al parecer, amigable, al parecer cuando queramos hacer el caso general, pero no me es suficiente para calcularlo al menos de la misma manera. Pero sí es una pregunta que nos hicimos, pues, si me considero esferas, ¿qué tanto se mejora en la situación? Y sucede lo que le comento. En el Ok, caso de otras igual a 2, preguntas, ¿se sugerencias. simplificó? ¿Sí, doctora? Que si ni siquiera en el caso de igual a 2 funcionó bien. En el caso de igual a 2, ¿qué terminaría pasando? Sería lo mismo, o sea, creo que sería tanto como hacerlo el caso general, terminaría siendo lo mismo. Esto se anula, pero la K y la H no tiene por qué anularse. La K, no creo que tampoco. Lo único que sí es que a lo mejor, pues como los bloques serían un poco más chicos, serían bloques de tamaño 2x2, a lo mejor ahí hacer las cuentas no sería tan horrible. Y lo que pasa es que, bueno, lo que habíamos visto que se puede usar para calcular esto es, esto lo consideras como que las entradas son otro anillo. Entonces lo que ves es que si calculas el determinante dentro de ese anillo, lo que te queda es un elemento del anillo, que en este caso serían matrices, y si le vuelves a calcular el determinante, coincide con el determinante original de la matriz gigante. Pero el problema es que si no conmutan, que es lo que está pasando en este caso si no se anulan estas, es que no puedes usar ese resultado. De hecho, pues creo que ni siquiera como que estaría un poco ambiguo qué significa el determinante, porque no es lo mismo de multiplicar de acá para acá que de acá para allá. Ok. Y no vienen algunas superficies gamma con algún razonamiento físico o aplicada a algo. Pues al momento lo que hemos pensado... Porque Salvador y Alejandro piensan con algún problema concreto y después hacen todos
todos cálculos. Y bueno, ellos cuando trabajaron en el otro espacio, después lo que le pidieron era que fueran isotrópicas o coisotrópicas. Entonces es, bueno, es una condición geométrica que más o menos he intentado entender, pero para lo que vi es que para mi caso no, o sea, no terminaba siendo el caso en el que en el que todo se terminara siendo calculable, al menos no en ese caso. Entonces pues hubiera que ver pues cosas más particulares. También lo que me ha comentado recientemente Salvador, que a lo mejor podría funcionar, es que también si considera codimensión, o sea, ya no dimensión 1, sino codimensión 1, que a lo mejor ahí también se facilitan algunos cálculos. Entonces, así digamos, considerar D como un subvariedad simpléctica de dimensión n, o n entre 2 y... Pues habría que ver Porque todo eso, a ver si... puede aparecer mucha geometría. Sí, sí, es la idea, ¿no? De ver que, pues, bajo qué condiciones geométricas, o sea, esto, interpretarlo geométricamente, qué significa, y ver, pues, qué pedirle para que se facilite. Más preguntas, sugerencias, comentarios. Yo tengo una como sugerencia pequeña, Daniel. Sí. En la teoría de matrices de dobles, cuando la gente trabajaba con distribuciones asintóticas, varias personas, varios grupos de investigadores entendieron que la distribución asintótica luego se convierte en aproximación uniforme de valores propios por medio de la función cuantil. La función cuantil es la inversa de la función de distribución. Incluso nosotros con el doctor Grudsky, con doctores Böttcher, Bogoya, lo entendieron, y el grupo de los italianos, Serra Capizzana y sus colegas. Bueno, la idea es que la convergencia débil de medidas definidas en la regla real, medidas de probabilidad, se puede describir con varias condiciones equivalentes. Una condición es usando estas funciones de prueba, y otra forma es convergencia de las funciones de distribución en los puntos donde la función límite es continua. Y otra condición es la convergencia de las funciones cuantil. Entonces, la función cuantil es la inversa, más bien la inversa derecha superior, algo así, de la función de distribución. Y si puede mostrar en las últimas páginas el resultado de la distribución asintótica. Exactamente. Sí, esta, supongo que si nos separamos del cero, aquí y... Bueno, y de hecho le estoy pidiendo que el intervalo no se acerque al cero, ¿no? Sí, siempre tiene que separarse del cero. ¿Sí? Entonces, creo que estos resultados se pueden interpretar como convergencia débil de ciertas medidas. Y bajo ciertas condiciones más o menos naturales, esto se invierte y nos da la convergencia de las funciones cuantil. Y esto significa la aproximación uniforme de valores propios. Okay. Bueno, esto no es gran cosa, pero... Sí, pero valdría la pena buscarlo, ¿no? Es como dice, otra manera de interpretarlo. Ajá, exacto. Muchas gracias. Entonces le puedo enviar artículos. ¿Mande? Le puedo enviar un par de artículos sobre esto. Sí, estaría bien. Si quiere, no, se me envía un correo a Igor Maximenko. Sí, le envío un correo, y si puede me lo regresa con la traducción. Muchas gracias. Yo te puedo enviar el correo.
Daniel. Ah, ¿usted me lo envía, maestra? Sí, te envío el correo de Igor para que le escribas. Ah, ok, sí, perfecto. Gracias. Gracias, Igor. Maribel, sí, hiciste un gran comentario ¿Cuál? acerca de que vas a mandar a correo electrónico. Sí. Ok, Daniel, muchísimas gracias. A ustedes. Bastante interesante y nos sigues informar a tus nuevos avances. Ah, sí, perfecto. Cuando haya más cosas y si me invitan, pues les vuelvo a platicar. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces terminamos para hoy. Maribel, y siguiente es plática de Igor. Sí, es Igor. Sí.